Hola queridos amigos, estamos aquí, Panda y yo, para esta tertulia del mes de enero. Un fuerte abrazo porque empezamos un año nuevo, una nueva jornada y seguimos con este tema de las tertulias. Y tenemos a nuestro querido comentarista de cine, Lenin Alvarado, que anda en Puente Alto, anda en una feria de los libros, o algo así entendí. Nos va a comentar eso y su película del día de hoy. Dale, Lenin, ¿cómo estáis? Muy bien, acá estamos en una reunión. Estamos organizando una feria del libro, así que desde ya están todos invitados, voy a ir mandándole la información. Vengo hoy día a comentar dos películas. La primera, recomiendo cine, No mires para arriba, la película del momento. Ya hay hasta memes de esa película. La historia es un cometa que viene a la Tierra y va a destruir el mundo. Unos científicos lo descubren, pero lo que pasa es todo lo contrario a lo que uno esperaría de la película. Comienza una sátira, un reírse de este mundo, un reírse de los empresarios, del poder de las comunicaciones, un reírse de todo el mundo. Es fantástica, muy bien actuada, grandes actores, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, un conjunto muy bien hecha, muy provocativa la película. Así que recomiendo totalmente No mires para arriba, Netflix. Otra película, Extinción. Extinción comienza con un hombre que tiene extraños sueños y no sabe por qué. Entonces lo mandan a una corporación donde las personas ahí van a que lo arreglen porque tiene una especie de recuerdos que no sabe de dónde vienen. Y él después no quiere ir a esa empresa para que le recuperen porque piensa que van a borrarle sus conocimientos. Y uno empieza a preguntarse qué va a pasar, de qué se trata, qué lo persigue. Véanla, mucho misterio y una gran sorpresa al final. Extinción, Netflix. Eso, recomiendo cine. Muchas gracias, querido Lenin, con el recomiendo cine de esta semana. Hoy día tenemos que cerrar un ciclo bien importante que hicimos de las tertulias de Nietzsche. Lamentablemente la última tertulia, bueno, Nietzsche da para conversar, para hablar, para plantear distintos puntos de vista y no se pudo cerrar este ciclo de Nietzsche. También quiero comentarles que Fabián va a seguir un lunes al mes con las tertulias con diferentes temas, va a hablar de algunos libros, eso nos va a contar él ahora que está aquí. Buenas noches, Fabián, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Entonces hoy día vamos a dejar a Fabián para que cierre este ciclo de Nietzsche. Hola chiquillos, hola chiquillas. Sí, tal como dice la Neda, vamos a cerrar Nietzsche hoy. Me voy a estar moviendo un poquito durante la clase porque estoy como entre la pieza y el patio, porque yo fumo mucho cuando estoy haciendo clases y ahora estoy donde mi papá. Y mi papá no puede aspirar humo porque tiene una efisema pulmonar. Así que me vine para el patio ahora, después me entro. Entonces sí, la Neda me comentaba, o ya lo habíamos comentado anteriormente, que vamos a hacer 5 sesiones hasta el momento, que va a ser el primer semestre de este año, de filosofía, de distintos autores, y más que por libro me decidí por autores, ya que al comienzo de la última clase estuvimos conversando un poquito de qué podíamos ver, y más o menos yo siento el sentimiento general que me quedó es que lo que quieren revisar o quieren conversar son autores actuales del último tiempo.
de los últimos 50 años. Cuando uno habla de filosofía, por lo general, habla de hace mucho tiempo. Entonces estaba pensando en 5 autores, autoras, autoros, entenderán que efectivamente, pues, hoy día que se viene con tanta fuerza la teoría de género, por ejemplo, hay autoras, autores que han hablado de esto. Entonces, mi idea era centrarme principalmente, quizás en 2 autores que me interesan mucho, que son autores ya más antiguos, del siglo XVIII, y 3 autores ya más bien contemporáneos, ¿ya? Les voy a hablar de Arthur Schopenhauer, la primera sesión, que la gran influencia del pensamiento de Nietzsche. Les voy a hablar de Marx, ¿sí? Marx como filósofo, que eso igual interesante, porque uno escucha al Marx economista, uno escucha al Marx sociólogo, sin embargo, siempre queda así como medio confuso cuál sería el aporte de Marx como filósofo propiamente tal, ¿sí? Y 3 autores contemporáneos, o un autor intermedio, que es Francis Louis Lyotard. Francis Louis Lyotard es uno de los que intenta describir qué es la posmodernidad, que también es un concepto que suena mucho y nos cuesta muchas veces entenderlo, que justamente él tiene 2 libros importantes respecto a esto, uno que se llama justamente ¿qué es la posmodernidad? Y uno que es básicamente un chiste que hace, que se llama La posmodernidad explicada para los niños, ¿ya? Es un chiste que hace porque es un libro súper complicado. Entonces, cuando este libro es lanzado en los años 80, mucha gente lo va a comprar y luego lo va a devolver. Porque no era la posmodernidad explicada para los niños como decía Lyotard, ¿ya? Entonces, este autor nos va a permitir a grandes rasgos como más o menos entender los problemas actuales en filosofía, en pensamiento, y si se puede decir filosofía también, porque nos vamos a ir dando cuenta como en el siglo XX, en el siglo XXI, el pensamiento comienza a ser sumamente híbrido, en el sentido de que se empieza a mezclar todo, ¿sí? Y para ir cerrando estos 5 autores, tenía pensados 2 autores contemporáneos que están vivos, que siguen escribiendo, que uno se llama Slavoj Žižek, ¿ya? Que se pronuncia, que es un autor de moda, es casi un rockstar de la filosofía el día de hoy. Pololeó incluso con Lady Gaga, ese, en esa onda. ¿Mm? Y que él va a tener un trabajo súper interesante como marxista, porque Zizek es un marxista, pero además le interesa mucho el psicoanálisis. Entonces, a gran parte de los autores marxistas, que hay una fuerte corriente marxista todavía en el siglo XX y en el siglo XXI, le van a interesar mucho estos cruces, ¿ya? En el caso de Zizek, que es bastante popular, lo que le interesa es una mezcla entre el psicoanálisis de Lacan y el pensamiento de Marx, ¿sí? Entender cómo opera lo inconsciente en la sociedad capitalista, básicamente. Bueno, y finalmente les quería proponer que revisásemos a un autor o una autora, o una autora incluso, que se llama Beatriz Preciado.
Paul Beatriz Preciado, que tiene un nombre masculino y tiene un nombre femenino, básicamente porque lo que le interesa a él, a ella, a ella, como diría en el día de hoy, es justamente la teoría de género y principalmente la teoría queer, que se va a llamar, ¿sí? Paul Beatriz Preciado ¿La teoría tiene un qué? libro, teoría queer, Ah, teoría queer. Uno podría decir, por ejemplo, que a lo mejor alguno de ustedes lo conoce, Hija de Perra, esta performista chilena, el Wally, que murió hace unos 6 años ya, al parecer tenía que ver con la teoría queer, ¿sí? Vamos a ir entendiendo por qué. Y este autor, esta autora, Paul Beatriz Preciado, es interesante, escribe un libro que se llama El Manifiesto Contrasexual, y también escribe un texto que se llama El Texto Yonki, porque Paul Beatriz Preciado, que una académica, va realizando su transición de género a medida que va escribiendo. Entonces es muy interesante porque justamente tiene un texto que va relatando toda esta experiencia de ir transformando su cuerpo mediante drogas, mediante hormonas. Entonces, claro, va interviniendo su cuerpo para hacer un tránsito del femenino al masculino, y actualmente se llama Paul Preciado. Entonces, esos van a ser los 5 autores que vamos a continuar viendo, ¿ya? Es como una suerte de historia de la filosofía, una breve historia de la filosofía de los últimos 2 siglos. A mi pinta, pues sí. Sabemos que el universo de autores, y que quizás son mucho más importantes y mucho más relevantes que los que voy a tratar, al fin de cuentas los vamos a utilizar para pensar un rato. Entonces, como le iba diciendo, Schopenhauer, Lyotard, Marx, Zizek y Preciado van a ser los 5 que vamos a ver, ¿ya? La mayoría son poco conocidos, en un sentido estricto, ¿cierto? Que quien se vincula más con la filosofía ha escuchado a más de uno, pero en términos generales no es lo mismo que decir Platón, no es lo mismo que decir Kant o Descartes o el mismo Nietzsche o así, o Sartre, los existencialistas. Son autores que están como al margen del sentido común nomás, igual dentro de los círculos filosóficos los cachan, ¿ya? No sé si les parece o hay algún autor que hayan escuchado y les gustaría tratar. a mí me encantó la selección que hiciste porque son justo autores que para entender los autores actuales tienes que repasar, por ejemplo, y entender a Marx, por ejemplo. Entonces, está muy bien relacionado. A mí me gustó, me parece genial. Panda dice que si podía hablar de Arturo Ruiz, abollado todo el rato, todo el guatón Arturo Ruiz. Dijo que Arturo Ruiz, o sea, que ese se había comido a Lady Gaga y que Arturo Ruiz se había comido a la Sandra Sanz, pero que igual servía. Estamos No, grabando, porque este programa estamos grabando. sí, pues no me hagan quemarme. No me hagan quemarme, pero digamos que Arturo por sobre todo, digamos que Ruiz por sobre todo es un nietzscheano que va por el lado que le conviene dependiendo de sus contextos. Por... Es como Nietzsche en la democracia cristiana. Claro, son sus contextos, porque sé que y a Nietzsche eso le interesa también cómo te afecta el contexto del pensamiento y hacerte cargo de eso. Por... Sí.
No por No, pero nada. en todo caso el Panda aprendió filosofía con el Arturo y le manda saludos, si no es si un gran profe, ¿cachai? Si le gusta, pero no se aguantó la sed de tirar la talla. Sigamos con la clase, por favor. Sí, pero es su pará, po. Vio un espacio donde hay poca gente pensante, po, weón. Y como hay poca gente pensante, alguien que es inteligente, que tiene buena labia, puede decir lo suyo y puede ser valorado lo suyo. Si al fin de cuentas que ella quiere seguir siendo de izquierda después de la FUNA y después del estallido, weón, cuando quedó sin pega de Uber. Y después de su caso judicial, weón, por abuso. No, Entonces, pues, por eso es de análisis el tema. Sí. por eso te digo que hay una matriz nietzscheana ahí en el sentido de puta. Yo remo para donde me conviene, po. Sí. No, pero en todo caso, el Arturo Ruiz nos hizo una alfabetización filosófica. Entonces, cuando nosotros empezamos a repasar y a estudiar con el Panda siempre me apaña a estudiar y a leer libros y cosas por el estilo. A diferencia de la Ana que se esconde. Vimos toda la alfabetización filosófica del Arturo y como siempre venía para acá, le preguntábamos para aprender más. Entonces, él fue como que no, fue la introducción a la filosofía actual, por así decirlo. ¿Mm? Porque no es es como es nomás, ¿cachai? Si las personas uno tiene que aprender a aceptarlas como son. Sí, pero si el Arturo sabe mucho, po. ¿Sí? Sabe mucho. Ahora que sea hueón es otra cosa, pero ¿para qué? Ya, ¿para qué? Ya, sigamos con la clase mejor. Ya. Claro. Entonces, como le iba diciendo, ya esta última clase, ya correspondería ver nuestra última etapa del pensamiento de Nietzsche, ¿cierto? Eh, Básicamente, ¿me escuchan en esta distancia? Sí, Sí, sí se escucha. Entonces, claro, yo le he insistido que básicamente esta última etapa, así como me preguntaba el Panda al principio, tiene que ver con este espíritu libre, con esta alegría de saber que no hay fundamento y de poder vivir sin fundamento. ¿Cachai? Si Nietzsche, más que ser alguien que quiere destruir todo, es alguien que más que destruir pretende aprender a aceptar y aceptar que no haya fundamento no sea algo terrible para el ser humano. ¿Sí? Y como conversábamos en las otras clases, justamente porque históricamente, al parecer, el ser humano ha intentado generar fundamentos para todo porque no tolera una realidad sin fundamento. ¿Sí? Entonces, claro, este periodo lo podríamos instalar en la década de los 80 del siglo XIX en el caso de Nietzsche, de 1800 hacia adelante. 1882, que es el año del Zaratustra, y anteriormente, previo al Zaratustra, publica la Gaia Ciencia, ¿sí? Que ya son estos libros de una u otra forma que se puede decir que en lugar de ser tan pesimistas, son más bien libros vitalistas. Más bien libros vitalistas. ¿Y a qué nos referimos con que sean libros vitalistas? Que la vida está por delante. ¿Cachai? Que el vivir está por delante. Más allá de la reflexión, más allá de la fe, más allá de
de este cálculo de la ciencia, es la vida lo que va por delante, es el vivir. Es el vivir bien, es vivir de una forma intensa, más allá de que la vida misma tenga o no tenga significado. ¿Sí? Vivir bien, más allá de que la vida misma tenga o no tenga significado. Y con eso tiene que ver esta última etapa de Nietzsche, y por eso también ha sido algo que ha pegado mucho, porque cuando Nietzsche mata a Dios, o cuando Nietzsche critica la religión, o cuando Nietzsche critica la filosofía, o cuando Nietzsche critica la ciencia, su objetivo último no es volvernos personas tristes. Uno podría decir, no, el objetivo último de Nietzsche, al hacer esta crítica radical y general a la metafísica, no es volvernos personas tristes. El objetivo último de Nietzsche es, y por eso muchas veces a Nietzsche se le vincula con la autoayuda. ¿Qué tiene la autoayuda? Algunos dirían que Nietzsche, más que un filósofo, es un maestro de vida. ¿Sí? Más que un filósofo, es un maestro de vida. Es su objetivo último, aprender a tolerar o aprender a vivir bien sin que necesariamente haya un significado para eso, sin que necesariamente haya un sentido para eso. ¿Sí? Y ahí está la muerte de Dios. Y ahí está esta contradicción que trae consigo la muerte de Dios, de la que habla Nietzsche. ¿Sí? Recordemos que en la Gaia Ciencia hay un texto que es muy conocido en Nietzsche. Hay dos textos que son muy conocidos en Nietzsche en la Gaia Ciencia. Uno tiene que ver con el eterno retorno de lo mismo, y el otro tiene que ver con la muerte de Dios. ¿Sí? Que son partes básicas de su filosofía también. Por eso estos dos textos se resaltan tanto y se les da tanto valor. El eterno retorno de lo mismo es básicamente una enseñanza ética que se vincula con el pensamiento de Nietzsche. ¿Sí? Y por eso yo se los vinculaba con esta película que es muy conocida, que se llama El Día de la Marmota, ¿sí? O El Engaño del Tiempo. ¿Sí? Y te plantea ese cuestionamiento ético que te dice, o te interpela diciéndote, no lo voy a decir textualmente, pero haz cuenta que el día o este día que vives hoy se va a repetir todos los días. ¿Cómo vivirías tú este día? ¿Cachen que es súper distinto, por ejemplo, a esta idea más tradicional que tenemos, que también es un posicionamiento ético cuando decimos vive el día como si fuera el último? No es lo mismo a decir vive el día como si se fuese a repetir por siempre. Porque si el día se va a repetir por siempre, uno le agregaría muchos más contenidos. ¿Sí? No sé, en este día yo también quiero conocer el amor, porque se va a repetir por siempre. En este día yo también quiero experimentar la belleza, porque este día se va a repetir por siempre. Cuando uno dice vive este día como si fuese el último, principalmente uno lo vincula más con el placer, con el puro placer. Pero esta interpelación ética que te hace Nietzsche a vive este día como si se fuese a repetir todos los días, también tiene que ver con qué significa para un ser humano la experiencia misma de vivir.
en todos sus aspectos, en toda esta totalidad. ¿Ya? Ese es uno de los textos conocidos de este librito, y también el texto del loco, ¿sí? El famoso texto de este loco que baja al mercado a decirle a la gente que Dios ha muerto, que Dios ha muerto. Siempre en Nietzsche, o en este Nietzsche, cuando está escribiendo, hay que entender que Nietzsche es una suerte de crítico cultural. Nietzsche está intentando entender su época, y que se lo he repetido constantemente. Nietzsche está intentando entender su época. Entonces, con este Dios ha muerto, bueno, se puede expandir mucho la interpretación, pero no es tanto, y los seres humanos lo hemos matado, no es tanto que efectivamente Dios haya muerto, como decirlo así en palabras sencillas. No es que Dios haya existido y haya dejado de existir, ¿sí? Sino que lo que está entendiendo Nietzsche, o lo que podríamos decir, podrían no estar de acuerdo, que está entendiendo Nietzsche de esto, es que desde el siglo XVI hacia adelante, Europa, en este caso, está muy marcada por el desarrollo científico. ¿Cachai? Que cuando uno analiza un poquito la historia de la religión, o la historia de Dios, si quieren decirlo de alguna forma, se va dando cuenta que cada vez Dios va quedando con menos pega. ¿Mm? Se va dando cuenta que en la historia humana, de una u otra forma, cada vez Dios va quedando con menos pega. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros abordamos, por ejemplo, la época mitológica, nos damos cuenta que cualquier cosa que ocurriese era producto de Dios o de los dioses. Si llovía, si habían terremotos, si las personas tenían cierto estado de ánimo, si la gente era heroica, todo era producto de los dioses. Y el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de la ciencia, ha ido explicando estas cosas de formas distintas, de formas que podemos decir que son racionales, que podemos decir que son científicas, y por ende, para la modernidad, superiores y más verdaderas. Entonces Dios se va quedando cada vez con menos pega. Imagínense el siglo XIX, imagínense el siglo XVIII, que el avance científico, el avance tecnológico, el avance técnico es monstruoso, es gigantesco. ¿Cachai? Que hasta el día de hoy, Dios, o la imagen de Dios, es más bien un sustento moral. ¿Cuál es la pega que le queda a Dios el día de hoy? Hay que decir también que en esa época la humanidad era más ignorante, entonces se mantenían los mismos regímenes de poder como el poder de la iglesia, que rigió durante siglos. Entonces, no querían soltar la teta, entonces no les convenía tampoco el análisis de la justificación que ellos daban. Claro, aunque, sin embargo, en Nietzsche la ciencia tampoco sería una explicación. Recuerden que yo les contaba que Nietzsche criticaba todo tipo de explicación. Sin embargo, el tema de la muerte de Dios tiene que ver con esta desconfianza. ¿En qué se sustenta el comportamiento humano? ¿En qué se sustenta lo bueno y lo malo?
¿Cachai? Que este de lo bueno y lo malo, la moral general, es una de las últimas cuestiones que queda colocando a Dios como fundamento, en términos generales. Lo bueno y lo malo. ¿Mm? ¿Por qué me tengo que comportar de esta forma y de esta otra no? La virtud, el pecado. ¿Por qué siglo XIX, siglo XVIII antes? ¿Por qué yo me comporto de la forma en que me comporto? ¿Por qué hago el bien? Para salvar mi alma. ¿Sí? No estoy dando una lectura absoluta. Cualquiera me podría decir, no, yo no hago el bien para salvar mi alma, yo hago el bien por otras razones. Tengo plata para pagar los indultos. ¿Cachai? Yo hago el bien porque siento que este comportamiento nos hace mejor a todos. Sí. Entonces, lo que le ocurre a Nietzsche es una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Que la gente ya no confía en Dios como un sustento moral. Sin embargo, se sigue comportando como si este Dios existiera. O sea, la gente ya desconfía de Dios como un sustento moral, pero se sigue comportando como si Dios fuese el fundamento al comportamiento. Entonces la pregunta es nuevamente, si Dios, si ya socialmente desconfiamos de Dios porque la ciencia lo ha explicado todo, ¿por qué nos seguimos comportando de la forma en que nos comportamos? El problema es que nuestro comportamiento, bueno o malo, no tiene un fundamento. O sea, tiene un razonamiento, pero no un fundamento. Claro, puede ser un razonamiento. Podemos discutir lo bueno y lo malo. Incluso toda esta moral histórica la podemos poner en duda. Hay autores, no sé, pues que han llegado a decir que es bueno matar, que es bueno robar. Me pienso en Marqués de Sade, por ejemplo. Moral y la ética. Sí. Como demostrando que nadie tiene moral y la ética. Que todos serían capaces de matar a puntazos. Claro. Claro. Sí, po, eso es lo que muestra el Joker. Po. Podrían ponerlo de ejemplo. ¿Todavía me escucháis? ¿No? No te escucho bien, Panda. Ah. Hola. Hola. No, Dice el Joker. El Joker de Caballero Oscuro ponía en juego la moral y la ética. Ah, sí, pues ahí se coloca en juego como una cuestión social también, Claro. ¿cierto? Pero con eso tiene que ver un poquito la muerte de Dios, porque la gente actúa sin que haya fundamento para su actuar. Y ahí estamos, pues. Y ahí estamos, pues. Actuando sin que haya un fundamento para la forma que tenemos de actuar. Y eso es nihilista, pues. Así las cosas que así sin saber por qué las así. ¿Sí? Te comportáis de la forma en que te comportáis sin saber por qué te comportas de la forma en que te comportas. Ojo, sé que todo lo que estoy diciendo es súper discutible. Sé que todo lo que estoy diciendo es súper debatible, pero estoy intentando seguir la línea de reflexión que haría Nietzsche. ¿Sí?
Entonces, por ahí va un poquito el tema de la muerte de Dios y un poquito el tema del eterno retorno, que serían quizás dos de los temas más fundamentales en el pensamiento de Nietzsche en general. Porque como les digo, Nietzsche tiene más que de filósofo propiamente tal, tiene como ciertas características de crítico cultural, en tanto intenta entender su época, y gran parte de las cosas que dice, y las cosas que piensan, y las cosas que terminan trascendiendo del pensamiento de este autor, son producto de su esfuerzo por entender por qué la gente de su época se comportaba de la forma en que se comportaba. ¿Sí? Pero también tiene esta segunda parte que de una u otra forma es un poco de autoayuda, de intentar explicarte, de intentar enseñarte desde su punto de vista cómo sería un buen vivir, cómo sería una buena vida, cómo sería una vida, no quiero decir con significado porque no sería una palabra apropiada. ¿Mm? ¿Me entiendes? Pero y aquí llegamos quizá a este gran libro del que yo les conversaba la última sesión con bastante dificultades, que es El Así habló Zaratustra. ¿Sí? Que El Así habló Zaratustra, que para muchos es el libro de Nietzsche. El libro de Nietzsche. ¿De qué habla Así habló Zaratustra? Hay que entender que, y bueno, ya se lo he dicho anteriormente mucho, pero de una u otra forma Nietzsche es algo así como un crítico profundo de todo. Entonces, cuando se lanza a escribir, también va criticando todo, va criticando incluso en la forma de hacerlo. ¿Ya? ¿Quién se imaginaría que se podía escribir filosofía en forma de sátira, en forma de parodia? ¿Quién iba a creer hasta Nietzsche que se podía escribir filosofía inventando un personaje? De que me acordé de la película El nombre de la rosa. Sí, la basé en Humberto Eco. Ese bueno, ese aborda un mito que hay en la filosofía, que es el extravío de un libro de Aristóteles, que se llama La Comedia. Porque en sus libros nombra el libro La Comedia y es un libro que no está. Libro. Entonces, Porque hacía reír y lo escribió Aristóteles. O sea, no podéis tener claro, buen humor, pues. Vos tenéis cagado así en esos parámetros. Así. sí, pues, como, ¿cuál es la función de la comedia al interior de, o cuál es el potencial de la comedia? Y se supone en El nombre de la rosa que ciertas religiones a este libro le tenía terror. Le tenía terror. Porque al parecer, si es que hay una característica en la comedia, es que te hace perder el miedo. ¿Sí? Cuando te puedes reír del poderoso, cuando te puedes reír del rey. ¿Mm? No sé, en la UDP existe un centro de estudios que se llama el RIE, que es el Centro de Estudios de Humor. ¿Cachai? Y después de estas rutinas de humor del Festival de Viña, por estadísticamente, el miedo de las personas disminuye al día siguiente, ¿cachai?
No sé, cuando sale Ledo Caroe haciendo una crítica a los poderosos, a los empresarios. Cuando salía Coco Legrand haciendo lo mismo. La sensación social de miedo frente al poder disminuye. ¿Mm? Entonces, claro, el nombre de la rosa intenta plantear un poco eso. Y Nietzsche también, ¿sí? O sea, todas esas cuestiones que quedan como un poco fuera de esta seriedad, intelectual que se plantea, no sé, tiene estas famosas frases que, como es que, bueno, que alude a la risa, alude al humor o alude al baile, al bailar. Entonces, claro, uno podría decir que el Zaratustra es una suerte de sátira y es un texto rarísimo. ¿Cachai? Que recién ahora, recién en los últimos 50 años, quizás menos, es mucho más común la mezcla. ¿Sí? Pero acá en el siglo XIX encontrarte con este Zaratustra era encontrarte con un bicho raro indescifrable. ¿Por qué? Porque te habla de filosofía de forma metafórica, inventando un personaje y haciendo una sátira. ¿Una sátira de qué? Del Nuevo Testamento, lo más seguro. ¿Mm? Entonces, claro, el compadre como está en otra volada, como está en esta suerte de pugna con estar dentro, siempre quiere estar fuera, surgen cosas como esta. ¿Sí? No sé, ustedes que son más del mundo de la poesía, cualquiera de ustedes sin mucho conocimiento previo puede reconocer un poema, porque hay una estructura, sin tener que analizar mucho el contenido, pues esto es un poema. Hasta cuando llegaron a los poemas en prosa de Baudelaire. Y ahí quedaron como, puta, ¿esto igual es un poema? ¿Cachan? Y luego pensaban que existía, que eso también era un poema hasta que llegaron a la nueva novela de Juan Luis Martín. Y esto también. ¿Sí? Entonces, como con esa hibridez, con esa mezcla, podríamos decir que juega un poco Nietzsche en filosofía. ¿Y de qué habla este Zaratustra? Inventa un personaje que se llama Zaratustra, que lo más probable es que es Nietzsche. ¿Sí? Este personaje llega al mercado. Bueno, y este libro se compone de 80 textos que son una suerte de parábolas. ¿Cachai? Y es un texto rarísimo porque, ¿cachai? Ya estamos en el siglo XXI. Uno aborda el Zaratustra sabiendo que es un texto de filosofía. Porque te dijeron que Nietzsche es filósofo y que Zaratustra es un libro de filosofía. Pero cuando te enfrentáis al texto, te das cuenta que todo es alegoría, que todo es metáfora. Es un libro que está lleno de animales. Entonces ahí cuando uno va, tiene que intentar entender a qué simboliza cada animal. ¿Qué simboliza el águila? ¿Qué simboliza el mono? ¿Qué simboliza el león? ¿Qué simboliza el niño? ¿Qué simboliza el sacerdote cesante? ¿Cachai? Que en alguna parte habla del sacerdote cesante, que no puede vivir porque no encuentra ningún centro ahora que Dios murió. Pura metáfora, pura metáfora. Y más encima tiene como este gesto de que al final de cada uno de estos textos
Dice, así habló Zaratustra. Así casi como cuando uno iba a la misa y se decía al final, esto es palabra de Dios, Nietzsche utiliza el y así habló Zaratustra. Dime, Neda, dime, Panda. Así habló Zaratustra. Estábamos el nombre Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ah. Que nací así, así como si fuera un grafito nomás, así como si estuviera dibujando una... ¿Y quién es Zaratustra? Un personaje inventado. Si uno se va a investigar de a dónde pudo haber sacado Nietzsche a Zaratustra, de Zoroastro, de un sabio persa. Pero el Zaratustra que inventa Nietzsche no tiene mucho que ver con este Zoroastro, todo toma el nombre. Más bien Zaratustra no es un anticristo, sino es como así como un contracristo. En el sentido de que intenta decir todo lo contrario del Antiguo Testamento. Y generar a este personaje que es un Cristo de lo contrario. ¿Sí? La misma idea. Un sabio que va a predicarle a la gente un mensaje de salvación. Pero este mensaje de salvación, que también es un mensaje de salvación, es absolutamente opuesto al mensaje del Cristo bíblico. ¿Sí? Un mensaje de salvación, no es un mensaje de perdición. ¿Sí? No es como, ya, si Cristo te enseña cómo ser feliz, yo te voy a enseñar a cómo ser triste. No, el Zaratustra también da un mensaje respecto al ser feliz, puede ser. Pero para esto tiene que desmontar todo. ¿Sí? Nietzsche critica el amor no porque esté en contra del amor. Nietzsche cree que hay que desmontarlo para construirlo de otra forma. Así como resalta la soledad, así como resalta las malas amistades. Entonces, no les quiero hablar solo de Zaratustra, entonces voy a hablar en términos generales de cómo comienza este texto, y les voy a tocar un texto en particular que hace mucho sentido. Este Zaratustra llega al mercado con un mensaje. ¿Sí? Con un mensaje que quería hacer ese paréntesis, porque Zaratustra es una suerte de Cristo que al comienzo del libro se da cuenta que no tiene que ser como Cristo. Llega a este mercado a dar su mensaje. ¿Y cuál es el mensaje de este Zaratustra? Es muy sencillo. Se acerca el final del último hombre y viene la época del superhombre, o del superhumano, o del suprahumano. ¿Sí? ¿Quieren escuchar el mensaje que tengo para darles? No. La gente no lo quiere escuchar. Entonces, por eso les digo y por eso les cuento que es como el mensaje contra, porque ahí se da cuenta de algo fundamental. ¿Sí? El sabio no tiene que ir encima de la gente. La gente tiene que llegar al sabio cuando esté preparada. A diferencia de este Cristo que iba predicando, que iba obteniendo adeptos, ¿sí? Se acerca el fin del último hombre y va a comenzar la época del superhombre.
Hay un comentario de Rosita. Dice, Zaratustra hace referencia a la castellanización del nombre del profeta persa Zaratustra, que los griegos llamaban Zoroaster. Zoroastro, sí. Eso, que un sabio persa. Que como los persas o como toda esta cultura antigua, el sabio, la sabiduría y la divinidad como que se cruzan, ¿cierto? El sabio era hijo de Dios. No se podía explicar de otra forma que alguien supiera tanto. ¿Sí? Entonces, claro, llega a dar este mensaje Zaratustra al mercado y la gente no lo quiere escuchar. Y vuelvo a repetir, ¿cuál es este mensaje? Se está acabando la época del último hombre. Se viene la época del superhombre, del superhumano. ¿Quieren escuchar el mensaje? No. Entonces Zaratustra decide irse a meditar, decide irse a las montañas, al desierto, para seguir reflexionando en torno a su mensaje. Mientras se va yendo, y otra de las imágenes fundamentales de esta primera parte del libro, hay un volatinero, un equilibrista, caminando por la cuerda floja. ¿Sí? Y este volatinero, este equilibrista, se cae de la cuerda floja y se mata. Y nadie lo pesca. Hay un cadáver ahí y nadie lo pesca. Entonces Zaratustra mira esta cuerda y dice, el hombre es una cuerda floja entre la bestia y el superhombre. Y esta cuerda pende sobre el vacío. Y cachen que, y eso es lo interesante, cachen que todo el libro es así, profundamente metafórico. Zaratustra va, toma a este volatinero, a este equilibrista, le da sepultura y se va a reflexionar. Se va a terminar de construir su obra. Entonces, Zaratustra, el resto del libro, trata de una u otra forma sobre las 80 prédicas que se manda este compadre. Como una sátira, como un contra, más que anti, como un contra Cristo. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre el último hombre y el superhombre? ¿Cuál es este ser humano que Zaratustra dice que está desapareciendo y proviene uno nuevo? Yo les voy a leer un texto acá del Zaratustra que yo creo que va reflejando muy bien cuál es la idea que está construyendo Nietzsche. ¿Sí? Hay otro comentario de Rosita. Espérame. Dice, cuando el hombre se libera de todas las influencias y doctrinas que le han sido impuestas y busca desde su estado de pureza y voluntad establecer su propio proyecto de vida según sus valores, entonces da origen al superhombre y se descubre la verdad de la existencia. Claro. Por ahí apunta esta diferencia que intenta plantear Nietzsche entre este último hombre y este superhombre. Cachen,
el primero de los textos de este discurso se llama Las tres transformaciones. Se los voy a leer y espero que lo comentemos para que nos vaya quedando más clara esta diferencia. ¿Y qué busca Nietzsche? ¿A qué aspira Nietzsche? ¿Cuál es el mensaje que quiere entregar Nietzsche? Se llama Las tres transformaciones. Dice así. Os señalo las tres transformaciones del espíritu. La del espíritu en camello, la del camello en león y la del león en niño. Para el espíritu fuerte, sufrido y reverente, hay muchas cosas pesadas. Su fortaleza le hace apetecer cosas pesadas, e incluso las más pesadas. ¿Qué hay que sea pesado?, se pregunta el espíritu sufrido, arrodillándose como un camello, ansioso de llevar una pesada carga. ¿Qué es lo más pesado, héroes?, pregunta el espíritu sufrido, para que cargue yo con ello y se complazca mi fortaleza. ¿No es lo más pesado humillarnos para herir nuestra soberbia, o mostrar nuestra necedad para burlarnos así de nuestra sabiduría, o apartarnos de nuestra causa en el momento en que triunfa, subir a las altas montañas para tentar al tentador, o alimentarnos de las bellotas y de los pastos del conocimiento y pasar hambre en el alma por amor a la verdad, o estar enfermo y despedir a los que vienen a consolarnos y hacer amistad con sordos que nunca oyen lo que nosotros queremos decirles, o zambullirse en unas aguas sucias si son las aguas de la verdad, y no rehuir el contacto con las frías ranas y con los calientes sapos, o amar a quienes nos desprecian y dar la mano al fantasma que trata de asustarnos. Pues con todo esto, que es lo más pesado de todo, cargue el espíritu sufrido, como el camello cargado que se interna en el desierto. También él se interna en el desierto, pero en pleno desierto se produce la segunda transformación, la del espíritu en león ansioso de conquistar su libertad, como si fuera una presa, y ser dueño y señor de su propio desierto. Va en busca de su último amo, decidió enfrentarse con él y de su último Dios, ansioso de luchar con ese gran dragón y de vencerle. ¿Quién es el gran dragón al que el espíritu no quiere seguir reconociendo como su amo y su Dios? Debes, se llama el gran dragón. Pero el espíritu del león grita, quiero. Debes, le obstaculiza el paso, brillando como el oro. Es un animal cubierto de escamas, en cada una de las cuales brilla el debes, con reflejos dorados. En esas escamas refulgen valores milenarios, y el más poderoso de todos los dragones proclama: en mi cuerpo brillan todos los valores de las cosas, todos los valores han sido ya establecidos de una vez para siempre, y yo soy todos ellos. Ningún quiero debe seguir existiendo. ¿Por qué creéis, hermanos míos, que es preciso que el espíritu se transforme en león? Porque no basta la bestia de carga sufrir irreverente. El león no es capaz de crear nuevos valores, pero sí puede conquistar la libertad requerida para esa nueva creación. Conquistar la libertad y una santa negativa incluso frente al deber. Para eso hace falta el león. A un espíritu sufrido y reverente, arrogarse el derecho a crear nuevos valores le parece algo terrible, un robo, algo propio de animales de rapiña. El espíritu que en otro tiempo veneró el debes como lo más sagrado, tiene ahora que descubrir lo que hay de engaño y de arbitrariedad hasta en lo más sagrado para poder conquistar la libertad de su amor. Para esa conquista es necesario el león. Y ahora, hermanos, decidme, ¿qué es capaz de hacer un niño que no lo puede hacer un león? Porque el rapaz león tiene que transformarse en niño. El niño es inocencia, olvido, un nuevo principio, un juego, una rueda que se pone en movimiento por sí misma, un echar a andar inicial, un santo decir sí.
para el juego del crear, hermanos, se requiere un santo decir sí. El espíritu quiere hacer ahora su propia voluntad al retirarse del mundo. Conquista ahora su propio mundo. Os he señalado las 3 transformaciones del espíritu: la del espíritu en camello, la del camello en león y la del león en niño. Así habló Zaratustra. ¿Cachan que todo este libro es de ese toque? Todo este libro es de ese toque. Y como les repito, ya es por casi todo el mundo reconocido justamente como un libro de filosofía. Pero cachen las 3 transformaciones del espíritu. El espíritu comienza como un camello que debe transformarse en león y posteriormente debe transformarse en niño. ¿Qué características tiene el camello? El camello es principalmente, y se vincula con el último hombre del que habla Nietzsche, el camello es principalmente deforme, ya, servil, que disfruta de la carga, que se Se podría arrodilla decir para que lo carguen. que son esas personas que funcionan de forma automática, no importa la razón, funcionan igual de la misma manera. Por supuesto, y de una u otra forma, en lo que está pensando Nietzsche, todos nosotros somos camellos. O la sociedad de su época es principalmente camello. Y eso es el último hombre que tiene que desaparecer, o que según Nietzsche va a desaparecer. ¿Con qué cargamos? ¿Con qué cosa ustedes sienten que cargamos? Porque, ojo con la metáfora, cuando uno carga con algo que no es de uno. O sea, hay un montón de cosas, de parámetros que rigen la sociedad que uno tiene que cargar y asumir nomás, ¿cachai? Por ejemplo, el hecho de cómo te vistes, sobre todo en esa época que era mucho más formal que ahora. Ahora, por ejemplo, es más cotidiano ver a personas con piercing, con pelos de colores distintos, pero en la época de Nietzsche era parte de la estética del momento. O sea, pues Vestir. no te podías ni sacar ni el sombrero porque era como que andabas mostrando las tetas, por así decirlo, entre Claro. comillas. ¿Qué más? Los valores. ¿Cargamos con los valores o nosotros los decidimos? O sea, nosotros lo decidimos, comparto lo que dice Panda, nosotros lo decidimos qué hacer o qué van a hacer. ¿Cuáles son nuestros valores? Pero, como decía Nietzsche, depende de la perspectiva que se mire, porque a lo mejor los valores míos, la perspectiva mía no va a ser la misma que tiene, no sé, pues Juan Francisco, por ejemplo. Ya. O que tiene la Rosa Amelia, por ejemplo. Porque son personas distintas. Y aparte Sí. que es una época en el que nosotros pensamos mucho más que en la época de él. Po. En la época de él era con lo que se decía nomás. Po. Se ¿O será leía lo una, que había. ya, o será una época donde nosotros, este grupito, piensa y hay todo un fuera que sigue siendo igual al de la época de Nietzsche y al de la época de Platón y al de la época medieval y al de toda la época? O sea, ovejas siempre van a haber. ¿Cachai? Y esa es la tónica de la oveja negra también. Recuerden que Nietzsche es un filósofo que utiliza mucho la metáfora del rebaño también. Del rebaño y del pastor del rebaño, y del que
y de el que puede ir contra y del que puede salirse del rebaño. Pero claro, Nietzsche ve al ser humano como un proceso, como un devenir, como algo inacabado y que nunca acaba. ¿Cachai? Cuando uno pregunta qué es el ser humano, para Nietzsche no tiene una definición clara porque está en constante cambio. Es un proceso, es un devenir. Y este espíritu del camello es el espíritu que para Nietzsche sería el espíritu de este último hombre que debe desaparecer. El espíritu de carga, que nada de lo que es, nada de lo que piensa, nada de lo que siente le pertenece. Todo es pura carga y disfruta de la carga. Porque cachen que hacerse cargo solito de lo que soy y de lo que quiero ser es un proceso súper doloroso. Es un proceso súper sufrido. ¿Sí? Entonces, claro, se prefiere cargar, se prefiere ser camello. Y ahí la pregunta sería, ¿quiénes son los que nos ponen la carga? Y ahí ya podéis meter un discurso religioso, un discurso político, un discurso del poder. La sociedad te pone la carga, pues la sociedad la arma el mismo ser humano. La iglesia te pone carga, en el caso de la gente que es religiosa. El Piñera te poder pone te la pone carga. carga, la cultura te pone La cargas. AFP te pone carga, como este panda. ¿Cachan que sí? Y por eso Nietzsche es tan transversal, porque si me pongo más actual, podríamos decir incluso que hasta cargamos con un género. Por ejemplo, cargamos con una moral y cargamos con muchas cuestiones que son súper difíciles, que sabemos que no son propias y que son súper difíciles de erradicarlas de nosotros también. ¿Sí? Por eso Nietzsche dice, pero el espíritu del camello tiene que transmutar al espíritu del león. Y este sería como el paso intermedio. ¿Cuál es la característica del león? ¿En qué se caracterizan los leones? Son feroces, son agresivos, obtienen lo que desean, ¿sí? Ya no les interesa su carga. Fíjense que ahí Nietzsche genera un debate o hace pelear al león contra un dragón. El león se enfrenta a un dragón. ¿Qué dice el león? El león dice, yo quiero. Y el dragón le responde, no, tú no puedes hacer lo que tú quieres. Tú debes hacer lo que yo quiero que hagas. ¿Cachai? Y este dragón, Nietzsche finalmente lo representa justamente como todas o aquel que pone las cargas que lleva el camello. Pero este espíritu que es el espíritu del león es el espíritu que se quiere liberar de estas cargas. ¿Sí? Se quiere liberar de estas cargas y entendió que tiene una voluntad. Que tiene una voluntad. Sin embargo, el espíritu del león todavía no está completo. ¿Sí?
Porque si yo quiero construir mundo, si yo quiero construir sociedad, si yo quiero construir realidad, no me basta con librarme de las cargas, sino que tengo que ser capaz de crear nuevos valores. No me basta con liberarme de los valores y de la forma de entender el mundo y de la forma de entender la vida que me han impuesto. No me basta con decir yo ya no quiero vivir así, sino que también tengo que ser capaz de crear nuevos valores, de crear los valores propios. Y este ser capaz de crear los valores propios, en concepto de Nietzsche, sería justamente el superhombre o el superhumano. Y por eso lo vincula con el espíritu del niño. Primero, el espíritu del camello, el espíritu de carga que goza de cargar servicialmente con aquellas cosas que le han impuesto, porque es cómodo, ¿sí? Porque es tranquilo. El espíritu del león, que es el espíritu que se intenta liberar de estas cargas, ¿sí? Pero que se intenta liberar de una forma violenta, que todavía, que es capaz de sacarse las cargas, pero todavía no es capaz de generar valores nuevos. Porque el espíritu del león está preocupado de pelear todavía. Cachen que la lucha es difícil. Es difícil sacarse los valores que traemos a la espalda desde toda nuestra vida. Es una lucha complicada, es una lucha dolorosa, y por eso finalmente plantea la transformación en el espíritu del niño. Es como lo que hablábamos el otro día en la misma del análisis que tiene, por ejemplo, la gente que estuvo detenida, que sufrió tortura, comunista que fue radical, que puedan decir ahora del Partido Comunista era como la berenjena, pero él sufrió tortura y él se la jugó por un ideal. Y lo mismo Claro. que puede decir un soldado que hizo tortura, que él estaba peleando por un ideal. O sea, ninguno de los dos va a querer perderlo, porque al perderlo se da cuenta que cagó su vida. Claro. Sí, po. Entonces está la idea en Nietzsche de construir valores, que el suprahumano es aquel que puede rechazar los antiguos valores y crear valores nuevos. Y con eso tiene que ver el suprahumano, el superhombre. ¿Y por qué el espíritu del niño? ¿Qué características tienen los niños? Son adaptables. Depende del niño. Olvidan fácil. Y son adaptables, se adaptan fácil al nuevo ambiente. Y es más fácil aprender un nuevo idioma también. Claro. Son creativos por excelencia. Casi que para un niño nada es concreto. Para un niño nada, ¿cómo lo puedo explicar? Para un niño nada es definitivo. Todo es mutable. El niño es un creador por excelencia. Para un niño, un palo, para un niño, eso que para todos nosotros es un palo, para el niño puede ser una baqueta de batería, puede ser una guitarra, puede ser una escoba, puede ser una pistola, puede ser un paraguas, y para nosotros es un palo, y no puede ser más que un palo. Así que el espíritu del niño es el espíritu creador por excelencia. ¿Sí? Y con eso, con esta posibilidad de generar nuevos valores y de construir nuevos valores, tiene que ver este superhombre, este superhumano que plantea Nietzsche en su filosofía. ¿Cachan?
Pero ahora tenemos que llegar como a la parte álgida, porque Nietzsche plantea la idea de que el suprahumano o el ser humano tiene que ser capaz de generar nuevos valores. Pero ¿cuáles deberían ser estos nuevos valores? ¿O quién debería ser aquel que construye estos nuevos valores? ¿Ya? Hay que entender un poquito que para Nietzsche todos los valores que conocemos o todas aquellas cosas que a nosotros nos han dicho de una u otra forma que es el ser humano respecto a cómo nos debemos de comportar, respecto a cómo debemos vivir, respecto a cómo debemos ser, le conviene a alguien. ¿Sí? Le conviene a alguien. Y aquí se viene un poquito, quizás los temas más, o quizás algunos de los temas más polémicos de Nietzsche, sobre todo cuando lo analizamos desde personas que tendemos más, en mi caso, hacia la izquierda que hacia la derecha, en términos políticos. ¿Por qué? ¿A quién le convienen los valores y las formas de entender el mundo en las que vivimos? Conviene que tú tengas valores y políticos de derecha que también conviene que tengan valores. Ahora dilo porque no estaba... Ah, no, me están escuchando. Espérate, que estaba hablando Panda, pero estaba Ya. sin micrófono. Depende del político que te... Habla que- cerca. Depende del político, el que tengáis valores o no. O sea, a lo mejor a un político de izquierda le puede convenir que tengáis ciertos valores como un político de derecha también. Entonces, Ya, los dos sectores políticos tienen como unos valores que tú tenés que tener para estar de... sí, ya. ¿A quién le conviene que tengamos ciertos valores? O que nos comportemos de cierta forma, seamos de cierta forma, Al gobierno. ¿ya? Al poder. Sí. A los empresarios. ¿Cuál es el objetivo de esto? Poder tener mayores ganancias y obra a mano barata. Poder aprovecharse de la gente y sacarle hasta el último recurso. Ya. Por ejemplo, la iglesia cuando hace esas cosas de los santitos y todas esas cuestiones que uno les compra y caridad no hace casi nunca. Ya. No sé, o cuando vaya a la iglesia y querís, no sé, porque dé un responso por el muerto, te cobra el cura por ir a dar el responso, te cobra por ocupar el espacio, para tener te cobran por todo, po. Para un bautizo, para el casamiento, para el matrimonio, todo te lo cobran, po. Igual que el gobierno, po. Sí. En Nietzsche Entonces, funciona eso. Dime, Maneda. entonces, para poder mantener todo organizado, el gobierno, la iglesia, o dependiendo de la persona que esté dominando cierto sector, el que le conviene que seamos todos así, ovejitas blancas. Depende de quién uno sirva, de quién sea el amo. En Nietzsche funciona al revés. Eso es lo interesante. Porque la moral de la mayoría o la moral del rebaño, a quien le conviene y a quien le sirve, es al rebaño. ¿Para qué? Para que los fuertes no lo hagan desaparecer. Se los pongo con un ejemplo. Sienten ustedes que vivimos en un mundo
donde a todos los hueones que son realmente bacanes los tiran para abajo? La envidia. A lo mejor no te pillas, cagar, no te conviene. En matar al amigo, en asesinar al amigo, weón, así, una weá así. Hoy le fue bien, puta la weá, weón, así. Te fue bien, amigo, puta, cagaste, weón. O vivimos en una sociedad donde al weón que es bacán no lo dejan decir que es bacán porque tiene que ser humilde. También. Y ser bacán y saberse bacán está mal visto. Pucha, Donde vivimos en una sociedad donde a los espíritus que son espíritus libres, que viven distinto a como vive la mayoría, los tiran para abajo. Obvio, po. El marcar la diferencia siempre es algo que es terrorífico tanto para cualquier organización gubernamental o eclesiástica, po. ¿Cuántos adeptos perdió la iglesia con esta cuestión de la declaración de la pedofilia y todos los casos que se abrieron y toda la gente que dijo todo lo que había que decir alguna vez? O la corrupción política cuando se revela la gente en contra del Estado. ¿Tú crees que están muy contentos con el estallido? De otra forma, el que te tira para abajo es un político, es un religioso o el weón que tenía al lado. Ah, el weón que tenía al lado la mayoría de las veces, weón. Entonces el rebaño el que te tira para abajo, po. Entonces los valores, como a diferencia de Marx, que sería una lectura más política del poder del Estado, al revés, po. El Estado no sirve para que una cúpula controle a la mayoría. El Estado sirve para que el rebaño, con su moral de esclavo, tire para abajo a cualquier hueón que sea bacán. Iguala para abajo. Es como el tema del portavoz, el poblador del mundo. Yo también ese tema. El problema de los valores, el problema de la moral del rebaño, el problema del espíritu del camello es que iguala. Pero no iguala para arriba. No es que nos haga a todos mejores, sino que cada vez que un weón es más bacán, bajo, vente para el rebaño, no podéis ser distinto a la mayoría. Entonces, Nietzsche, está hablando de Nietzsche, ahora ya van a empezar a sentir un poquito más al Nietzsche que para muchos le da fundamento al nazismo. ¿Sí? El problema de la moral del rebaño es que no permite que los fuertes exploten su potencial. Porque cada vez que hay un weón, una weona bacán, con mayores capacidades, con mayor espíritu de lucha, con mayor voluntad de poder, te tiran para abajo. Y no te tira para abajo ni el Estado, ni la religión. El que te tira para abajo es el weón que tenía al lado. O sea, pensando, por ejemplo, en la época de la Inquisición, los que denunciaban a los que eran brujas, los que participaban eran los mismos vecinos o los mismos familiares. Claro. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada, dice Charlie García. Claro, por eso, y con esto hay que tener ojo, estos nuevos valores o este suprahumano, estos nuevos valores que quiere proponer Nietzsche, deben permitir que el hueón bacán sea bacán. Ahora,
Ahora, ¿cachai? Ahora están cachando mejor el discurso de Arturo Ruiz. Estos nuevos valores deben permitir que el weón que se sabe inteligente destaque en la sociedad, pues no tirarlo para abajo. Deben permitir que el weón que vive su vida con mayor intensidad no sea anulado por la mayoría. ¿Cachai? Y lo que impide que el pulento sea más pulento todavía es la moral cristiana. Porque es una moral que le da absoluto valor a poner la otra mejilla. Absoluto valor a la misericordia. Absoluto valor al igualar para abajo, como lo pensaría Nietzsche, al suplicio, al igualar para abajo. Y cada actitud de grandeza intelectual, física, creativa que pueda tener un ser humano, automáticamente es devorada por la masa. Este weón es quebrado, este weón es poco humilde, este weón se cree la raja. La envidia. Ese es el, ojo, que esta palabra está muy trastocada el día de hoy, pero ese es el resentimiento que ve Nietzsche en la moral o en los valores judeocristianos en Occidente. Hay un resentimiento contra el fuerte, un resentimiento contra el que destaca, un resentimiento contra el que puede ser más inteligente, un resentimiento contra el más creativo, un resentimiento contra el más fuerte físicamente. Entonces, claro, esta nueva moral, estos nuevos valores que propone Nietzsche, tiene que ver con una cuestión que se va a llamar la voluntad de poder. ¿Cachai? La voluntad de poder. Debemos construir valores donde el más fuerte, el con más capacidades, pueda destacar. Y ahí está la problemática, esta tensión, porque subterráneamente se empieza a transformar casi en la ley del más fuerte. Subterráneamente se empieza a transformar casi en un darwinismo social, donde es lícito que el débil desaparezca. Por eso posteriormente se va a vincular el pensamiento de Nietzsche con el nacionalsocialismo. Pero cachen que la construcción del discurso es muy tentadora y a muchos les puede hacer sentido. Y por eso posteriormente va a surgir libros como El ocaso de los ídolos o el mismo Anticristo. Porque la intención de la genealogía de la moral, porque la intención de Nietzsche es desmontar, es entender cómo se fue construyendo esta moral, cómo se fue construyendo esta forma de entender el mundo y de entender los valores, que lo único que hace es sepultar o transformar en parte del rebaño
a cualquiera que quiera salir de él. Y eso es lo que estanca una sociedad. Eso es lo que no permite que una sociedad progrese. Ese resentimiento, esa envidia por el bacán. O sea, nazismo. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, una sociedad donde el ser humano pueda desenvolverse y pueda desarrollar todas sus capacidades. Intelectual, creativa, física, sin limitantes. ¿Mm? Lamentablemente, para los que rechazan un poco el pensamiento de Nietzsche por lo mismo, esto deriva en un darwinismo social, en una sociedad donde el más débil debiese desaparecer, o lo hacemos desaparecer. El nazismo, ¿cierto? Hasta acá, chiquillos, chiquillas, dudas, preguntas, consultas. Yo con esto iría cerrando a Nietzsche. Así, güey, ya vos, diciendo que los rubios de ojos azules, weón, eran más castaños que la chucha, pues, weón. En todo caso. Tenían el pelo negro que ¿Alguna Ah, duda, ya. alguna consulta? Es que estaba escuchando a Panda, que Panda me está diciendo en todo caso, ahora nosotros deberíamos decir que todos los rubios de ojos azules eliminarlo. Es que, Claro, todos los negritos. sí, porque recuerden que el nacionalsocialismo o el pensamiento nietzscheano no es patrimonio alemán. Uno puede, o sea, el nacionalsocialismo puede surgir en cualquier Sectores, po. cultura, en cualquier, cambiar la raza de base nomás, y era, pues. Y te voy a decir, los mejores somos los criollos. Claro. tenemos más sangre. Hemos sangrado más. Bueno, algo que consultarle a Fabián para ya este cierre de Nietzsche, que nos costó cerrar a Nietzsche, menos mal que lo cerramos. Juan Francisco, Rosamelia, ¿algún comentario? Bueno, buenas noches, chiquillos. Hola, Juan. Felicidades, muy claro. En todo lo último que expusieron es una evolución, pienso yo. O sea, para llegar a una evolución del ser, que no puede faltar ahí la humildad que muchas veces se queda ahí, que los quieren humildes, sino que la humildad es necesaria para poder entregarse a lo que nos entrega el conocimiento. Humildad, sacrificio, lo que hace está reflejado en el camello. Ese sacrificio no tiene que quedar ahí. La humildad no tiene que quedar ahí. Ese sacrificio de ninguna manera tiene que quedar ahí. Sino que yo creo que lo que expresa Nietzsche y los filósofos es ir nivelando hacia arriba. Lo que quieren los que nos rodean es que nos quedemos en la humildad y el sacrificio. Entonces ahí nivelan hacia abajo. Y bueno, en principio, humildad y sacrificio, como se expone con los niños son puro amor. O sea, ellos reciben. Y cuando uno, lamentablemente, por alguna circunstancia, les daña, los reta por retarlo, qué sé yo, ellos olvidan. Y van aprendiendo. No así cuando el daño es permanente, porque ahí le causan un trauma, ¿no? Violación, etcétera, etcétera. Y bueno, la humildad, el sacrificio, nivelar hacia arriba, eso da poder y conocimiento y poder, lo que empodera a las personas para poder ser un poquito más. Bueno, eso sería lo que yo puedo graficar en todo lo que es la última parte, porque es bastante extenso, no lo voy a decir yo, quiénes son
estos personajes, ¿no? Así que no, muchas gracias y ahí estamos. Gracias, Juan Francisco. Rosita Amelia, ¿cómo estáis? Ponele audio, porque está sin audio. Ahí sí, Ahí sí. llegué un poquito tarde, pero algo puedo escuchar. Bueno, con Nietzsche a mí me pasó algo bien curioso, porque a mí me metió en el mundo de Nietzsche porque conocí a un nazi. Lo conocí, o sea, yo no sabía que era nazi, pero entonces me empezó a dar libros, lecturas. Fue muy divertido. Y este chico pertenecía a un grupo de nazis que venían del sur. Entonces, ahí como que ya yo había leído algo a Nietzsche, pero no entendía mucho el por qué ellos lo tenían, pero lo tenían como su Dios, digamos. El cabro este era, Era la Biblia, sí. No, y sabes tú que yo yo lo llevé a un grupo de escritores al cabro, porque encontraba que el cabro inteligente, y yo me pegué la volada, y dije, qué cabro más inteligente, toda la cuestión, pero algo cachaba esas cuestiones, y lo llevé al grupo de escritores, y sin mentirte, en un día el tipo logró manejar al grupo entero. Y cuando salimos de la reunión, íbamos caminando, y me dijo, así hay que manejar, ¿te diste cuenta? Me dijo, cómo manejé a todo el mundo. Oye, y fue curioso, porque en un momento, bueno, yo cachaba que estaba en algo, pero no me imaginé nunca que era nazi, ¿cachai? Y en un momento yo estoy en mi casa, me golpean la puerta, y era un cabro como de 20 años, de corbata, y era el jefe de ellos. ¡Cáchate la bola, po! Y me venía a conocer a mí por mis textos. Los gallos como que encontraron en mis textos algo. Entonces, mi amigo, ponte tú, era como estar frente al general del ejército, pues no se sentó todo el rato y me hablaba de este cabro, que ellos iban a formar una comunidad y que ellos tenían mucho interés en que yo formara parte de esa comunidad. Yo le dije, oye, pero yo le dije, ¿en qué sentido? Porque no cachaba en qué sentido, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, me dijo, tú vas a ser así como la que va a enseñar a nuestros hijos. La media volada, sí. Pero es que en el sur se da mucho esos movimientos radicales, po. Oye, qué terrible. Y más encima yo se lo presento a una amiga y empieza a pololear con mi amiga y la convenció de que en ella estaba reencarnado un amor que él tenía, porque cada uno de ellos tenía un amor de una galla muerta. Una abuela, pero profunda, weón. Y yo me metí a defender a mi amiga y te juro que el gallo era cierto, le entregó a ellos una hoja que les entregaba el Miguel Serrano. Chucha. Les entregaba una hoja de un árbol sagrado. Y mi amiga en el susto, porque ya se veía en el espejo y como que estaba hablando en otro idioma, no la tenía bien rayada, me entrega a mí la hoja. Y yo no sé dónde mierda boté la hoja, no sé, y el tipo fue así como a amenazarme a la casa, me dice, entrégame lo que tú me tienes a mí. Era como súper importante para él. Y resulta que fíjate que me empezó a dar súper miedo. Con mi amiga nos dio harto miedo el asunto porque ellos tenían un rito de iniciación. Y mi amigo andaba con una daga. Con una daga que tenía letras en sánscrito, parece, la daga, ¿no? Era un grupo, ¿sabes tú qué? Y mi amiga la tenía convencida para que fuera el suyo, le dije, ni cagando porque te van a sacrificar, bueno, para eso te llevan para allá, te van a matar. Resultaba la
historia que al final el cabro este, te juro, me empezó a dar nombre de varias gente que tenía a cargo y eran nazis. Estaban en el movimiento, jueces, políticos, sobre todo en el sistema judicial. Él ahora, ponte tú, es fiscal. Y todos eran cabros pobres que les pagaban los estudios. Entonces, esa es como la técnica también que se utiliza para poderle darle sentido a tomar un niño y darle una charla pero y convencerlo de cómo tiene yo, que pensar. yo fíjate que con Nietzsche me pasó algo curioso, porque lo leí y me pasó una cuestión rara, porque en vez de como extraviarme, como que me reencontré. Como que me pegó un cachetazo y me dijo, sé libre, pues sé libre de pensamiento, obra, de todo. Me dijo como, no, sé tú, libre, con tu pensamiento, con tu forma de ser, con tu quereres, con tu forma de amar, preséntate al mundo como eres tú. Y eso me dio como ese impulso. Siento que estos Como, cabritos te sirvió como de autoayuda, te sirvió también, que es una faceta también que tiene Nietzsche. una autoayuda así como fuerte. Yo creo que el texto de él, tú lo puedes leer, ponte tú, no sé, infinidad de veces y encontráis algo nuevo. Exacto. Y depende de la época que lo leas también, depende de la edad que tú tengas. O sea, si yo lo leyera ahora, no sé qué encontraría otra vez, pero siempre estás encontrando algo nuevo. Pero creo que el planteamiento ese de ser Es un tú, libro que sigue con vida, es un libro vívido, como nos decía Fabián. y exactamente, sí, no, él yo creo que no va a morir. Lamentablemente, y digo lamentablemente, yo lo leí, pero a través de él también descubrí que tú puedes llegar a creer, pero en la duda. O sea, Sí. si querís creer en Dios, hace mierda a Dios. Hácelo mierda, estrújalo, cuestiónalo, piénsalo, y si después de eso podéis creer en ese Dios que murió, cree. ¿Me entendí? Como que por ahí iba mi cuento y me despertó la conciencia, también eso de la envidia, del ser más inteligente. Yo creo que en la sociedad nuestra, ponte tú de repente, y a mí me ha pasado, me he tenido que llegar a ser la tonta. A veces es más fácil eso. No, pues, a uno que es inteligente, puta que le cuesta hacerse la tonta, pues, pero ¿sabes No, qué? a Yo mí cuando no me cuesta, yo prefiero así, me aburrí de esas discusiones, esas batallas, y no, ¿para qué? Si no, no y es tienen que arreglo, güey. Si es que uno quiera, no. llegó un momento en mi vida también que yo dije, no, pues yo cuando tenga que intervenir, sea quien sea, intervengo, opino. Claro, yo también opino, pero ya a veces no, ¿para qué? Ya no sigo porque no vale la pena discutir. No, hay gente, claro, hay gente que ya está descartada ya, pues, No. pero ponte tú, en este país tener como un pensamiento crítico, cuestionador, ser libre de pensamiento, o sea, no me gusta esto, y todos te miran así, ¿cómo no te va a gustar? Pero Claro. si no me gusta, o sea, claro, o sea, ponte tú, yo se me ocurre decir, a ver, no me gusta Neruda. Pero ¿cómo no te va a gustar Neruda? ¡Qué Claro, terrible! es como lo que hablaba también Fabián del rebaño, que sí Claro, existe, y eso es una doctrina que está impregnada en nuestra cultura que ahora está cambiando, porque nuestros hijos no van a ser igual que como fueron nuestros padres o nuestros abuelos. Ya, no, Rosita, vamos a seguir con la tertulia y vamos a pasar al micrófono abierto, y aprovechando que somos poquitos, ¿vas a decir oye, algo? ¿Vas a declamar algo? felicitar al expositor. Me encantó, estaba muy pendiente, muy bueno, conocedor de Nietzsche, me gusta, muy bueno. Felicitaciones. Muy buen Mira, invitado. Fabiana, y con tu felicitación. En todo caso, este video queda en YouTube por si después quieres verlo completo.
Juan Francisco, ¿vas a leer algo hoy? ¿Estás sin micrófono? Ahora sí. Estoy en la pega, así que no traje nada para exponer, pero nada, felicitaciones ahí a todos y a todas. Ya, pues, entonces como no hay nada para leer, voy a tirar la lotería, ¿les parece? Para que cerremos este ciclo de Fabián, por fin pudo terminar Nietzsche, no hubieron mayores problemas, porque muchas que hubieron problemas la semana pasada, casi nos agarramos. El primer número de la lotería, el número 5, Juan Francisco Pessoa se ganó un libro. Me llegaron unos de Samuel Leal, por cierto. El siguiente número, el 9, Florilía Escobar. Y el último número, el 15, Mariela Río Ruiz Tagle. Bueno, chiquillos, esta ha sido la tertulia de Nietzsche. Como decía Fabián al principio, vamos a seguir con estas tertulias de filosofía una vez al mes. Y bueno, nos vemos, que tengan una excelente semana, un abracito enorme. Este fin de semana hay hartas actividades, está el Festival de Poesía de Laguna Verde, se viene el Festival de Libros de Viña del Mar, también inician. El Lenin también nos contaba que en Puente Alto también hay una feria del libro, o sea, hay hartas actividades y que salgan a darse una vuelta. No sé en Talca que hay, Rosita, por ahí, que en los sectores que hay alguna actividad. Sí, hay unos recitales que se están haciendo, también hay exposiciones en la universidad que ya han comenzado a recibir público. Hubo una exposición de un mexicano, bien interesante, así que están como haciendo esa actividad. Interesante salir a darse una buena. Claro, sí, se hizo la presentación de una antología que se hizo de poesía de amor, fíjate, poesía amorosa. Qué lindo. Ya, chiquillos, buenas noches, que pasen una excelente semana y nos vemos el próximo lunes. Chao.